Bueno, estamos aquí esta mañana, una soleada mañana, con el señor Javier Marquina en el Festival Europeo del Cómic de Úbeda. Y nada, vamos a hacer una entrevista muy interesante. Como por ejemplo, la primera pregunta: ¿cómo empezó tu carrera de guionista y cuándo decidiste que esto era lo tuyo? Yo he sido lector de cómics desde que tengo memoria. Aprendí a leer con tebeos, seguí leyendo tebeos, nunca dejé de leer tebeos. Y la verdad es que empecé bastante tarde, porque sí que me empecé a relacionar un poco con el mundo profesional, entre comillas, del tebeo a través de la divulgación, de escribir reseñas, de hablar de tebeos. Y así empecé a conocer un poco pues, a editores, autores, y a meterme un poco más en lo que era el mundillo y dar un paso adelante de lo que era ser el mero aficionado, el mero lector, ¿no? Y un momento hay un editor, que es Daniel Viñuales, el editor de GP Ediciones, que me dice: oye, ¿por qué no escribes un guión de cómic? ¿No? Que era algo que yo no me veía capaz de hacer. Yo soy horrible dibujando, o sea, soy espantoso, tengo 2 pies izquierdos y creía que no iba a ser capaz de trasladar un poco lo que yo podía tener en la cabeza a lo que sería un guión de cómic, ¿no? Pero la verdad es que cuando me puse a ello, de alguna manera, todos los cómics que me había leído durante 42 años, porque yo mi primer guión lo escribo con 42 años, de repente estaban allí, ¿no? Y yo creo que es en ese momento cuando empiezas a escribir, y no solo eso, sino cuando empiezas a ver que el dibujante te devuelve un poco lo que tú tienes en la cabeza y que ves que funciona, que se puede leer, cuando dije: coño, esto me gusta. Esto me va. Sí, y sobre todo, algo que he repetido muy a menudo, cuando te das cuenta, no sé explicar exactamente en qué consiste, pero es una sensación, es un: joder, yo he nacido para hacer esto. No estoy diciendo que sea bueno haciéndolo, pero sí que he nacido para hacer esto, ¿no? Esto es lo que realmente me gusta, esto es lo que realmente disfruto, esto es lo que realmente me llena, a nivel económico no, todos sabemos cómo va esto, ¿no? Pero sí a nivel un poco pues emocional, personal, un poco a nivel de satisfacción, de decir: estoy haciendo lo que realmente creo que he nacido para hacer. ¿Pasa un coche? Hablo yo, pasa un carro, y por ahí pasa un carro. Sí, sí. Vacío, pero... Muy bien. Vale, y cuando escribes un guión, ¿cuál es tu método de trabajo? Es decir, vale, quiero hacer esto y hablo de esto. Habitualmente diría que empieza con una idea, pero con una idea muy general, una idea en plan de... Si hablamos de Alien Albion, por ejemplo, de quiero mezclar Excalibur con extraterrestres. O Abraxas, quiero hacer aventuras de un elfo, pero un elfo diferente, ¿no? Que no sea... Luego suelo establecer un poco quiénes van a ser los personajes principales y me hago una escaleta, pero bastante somera, una escaleta de más o menos veo lo que quiere pasar. Y luego ya diría que casi de manera inmediata me pongo a escribirlo. A mí me gusta escribir guiones técnicos de página 1, viñeta 1, de escribir un poquito lo que pasa en cada viñeta. Y con esa escaleta que te dice un poco por dónde tienes que ir y cómo, más que nada para que no se te vaya la flapa, ¿no? Porque si no tienes una guía, venga, empiezas ahí a meterte. Las Deus Machinas, eso. Sí, a veces es como, y a veces pasa, porque es curioso, porque en la escritura de guión tú tienes una escaleta, pero a medida que vas escribiendo el guión, muchas de las cosas que tenías pensadas cambian y las historias cobran vida de alguna manera, ¿no? Poco a poco te vas haciendo con los personajes, vas viendo cómo son, y aunque eres tú el escritor y parece que estás ahí viviendo como en una personalidad múltiple, pero sí que es cierto que la propia historia se va contando a sí misma y te va diciendo por dónde quiere ir, ¿no? Pero sí que soy muy de tener una idea básica y de dejarme llevar entre comillas, ¿no? Porque creo que es importante que las historias sean orgánicas, que evolucionen y que se cuenten también a ellas mismas. Claro, que los personajes evolucionen y que Sí. todo al final tenga un sentido, aunque luego acabe todo igual. Sí, bueno, pero ha tenido que pasar algo. Hay algo que creo que tenemos y que es un problema que tenemos los autores en general, o que se tienen los autores, que es muchas veces la gente habla de la originalidad como algo fundamental. No es necesario. Es imposible, no es que no sea necesario, es imposible ser originales. Llevamos miles de años de historias contadas y cuando tú crees que has descubierto la pólvora, de repente alguien te dice que esa historia que te has contado la escribió un escritor filipino del siglo XVIII que tuvo una idea y dices: anda, pues es verdad. Yo creo que es más importante cómo cuentas las cosas, Efectivamente, tu sí, estilo, tu creo. personalidad, que la gente note que eres tú el que está escribiendo esa historia, que le des tu toque de alguna manera, porque al final las historias, esto suena muy clásico, pero es así, las podemos reducir casi a 3 líneas fundamentales, ¿no? El viaje del héroe, historia de amor y pérdida y reconquista, es decir, hay como 4 estructuras básicas sobre las que puedes construir lo que quieras y que lo importante es que cuentes tu historia como tú la quieres contar y sobre todo darle tu sello, ¿no? Que se note que... Bueno, a mí me hace mucha ilusión cuando la gente se lee un cómic y me dice: joder, se nota que es un cómic de Javier Marquina, ¿no? Eso para mí es como, bueno, pues entonces lo estoy haciendo bien.
Sí. Eso te pasa, ¿eh? Porque muchas veces dice, ¿qué tal estaba Balas de Punta Hueca? Y digo, está de puta madre, es Javier Marquina, es explosiones. Sí, bueno, al final también te tienes que crear un estilo, ¿no? Y creo que además para los guionistas es más difícil. Un dibujante pues siempre es más fácil que un dibujante plasme sobre el papel su estilo, pero un guionista creo que es más difícil llegar a encontrar un sello, y yo, modestia aparte, esto igual suena un poco rimbombante, pero sí que creo que he logrado tener un sello que la gente que le gusta lo que hago me reconoce, y como tú decías, no es como, hostia, es un cómic de Marquina, que es algo que a mí personalmente creo que es a lo que tengo que tender. Dime uno de tus trabajos que estés más orgulloso, que digas, este me mola, me quedó redondo. La pregunta esta es curiosa porque si yo fuera autor completo, que esto es horrible de decir, ¿no? Parece que nos falta una pierna, pero si yo hiciera guión y dibujo, creo que sí que podría hablar de obra preferida y demás. Pero al trabajar con muchos dibujantes y con diferentes autores, creo que es más difícil porque cada cómic es muy diferente, nunca mejor dicho, ¿no? Cada cómic tiene su personalidad. Sí que hay historias que podría decir que he disfrutado más, pero cada cómic tiene su momento. A mí, cómics que me gusta y que la gente, pues La Tercera Ley de Newton es un cómic que yo disfruté mucho escribiendo. Un cómic que por cómo se distribuyó y cómo lo planteamos en origen es Wope y los Señores de la Plaga, que es un cómic que yo creo que no se ha leído todo lo que se podría haber leído, y que cuando lo lees y lo entiendes, entre comillas, creo que tiene más niveles de lectura de lo que parece, ¿no? Y creo que es un cómic que también me gusta mucho, pero todos tienen su... Con Apocalipsis yo que me lo pasé bomba, o sea, disfruté como un enano, nos reímos muchísimo haciéndolo. A Braxas le tengo un cariño muy especial, porque además creo que es un TVO que para ser una primera obra, pues dices, hostia, marca un poco el punto de inflexión. Aquí nunca pasa nada, es un cómic de superhéroes que a mí me gustaría hacer. Es decir, creo que todos tienen su punto, y que en todos hay algo mío y algo que me gusta. Dime un guionista referente para ti, que digas, me he guiado por este hombre porque la verdad es que me gusta mucho. Más que guiar, porque nunca voy a ser, en esto reconozco que soy súper tópico, pero también un poco por la época que me tocó vivir. Yo soy del 75, entonces yo leí cómics en los 80, Marvel en los 80. Un señor de barba, ¿no? Al final. Un señor de barba. Un señor de barba, exactamente, un señor mayor, con canas y canas en los huevos ya, Sí. Pero es que es verdad, me tocó leer, pues yo siempre lo llamo las 4 columnas, ¿no? Más allá de Watchmen, pero yo crecí con los 4 Fantásticos de Byrne, con la Patrulla X de Claremont, con el Thor de Simonson y con Daredevil de Frank Miller. Y para mí Frank Miller es un referente. Para mí Frank Miller es probablemente uno de los autores más importantes en mi vida, y creo que también uno de los autores más importantes en la historia del cómic, ¿no? Y para mí, cuando me leí Born Again, es uno de estos momentos en que tu cabeza dice, hostia, me estoy leyendo algo que realmente no es un cómic de superhéroes, de pijameo, es algo más, ¿no? Ahí te das cuenta de que el cómic tiene como unas posibilidades que hasta entonces no las habías visto, y creo que eso al final me influyó para de verdad querer dedicarme a hacer TVOs. Así que para mí, uno de mis autores de referencia sin duda es Frank Miller, que ya sé que es todo como, joder, pero es que es la verdad, es que no podría, o sea, me parece que también a veces no tenemos que escondernos de los clásicos, porque los clásicos son fundamentales, y de verdad creo que Frank Miller es un titán, ¿no? Es una referencia inexcusable en el mundo del cómic. Sí. ¿Qué piensas de la industria del cómic en España? Para que te explayes un rato. A veces con Julián Olivares, el editor de Cascaborra, decimos una cosa que es verdad. Creo que tenemos que diferenciar la industria del cómic en España y la industria del cómic español, ¿vale? La industria del cómic español no existe, ¿vale? Como tal, entendida como industria, no existe, más que nada porque hay una parte de esa industria que es incapaz de vivir de ella. Entonces no podríamos llamarla industria. Nadie entendería la industria del automóvil si los operarios o la gente que monta los motores o los que diseñan el coche no pudieran vivir de esa actividad, ¿no? Creo que sí que hay una industria del cómic en España, porque en España se venden cómics, hay tiendas que viven de vender cómics, hay editoriales que viven de vender cómics, hay distribuidoras pero no creo que haya una industria de autores españoles que vivan de hacer cómics en España, porque yo lo he experimentado, ¿no? No podemos hablar de que hay 2 autores o 3 autores es que no creo que haya ni 3 autores que realmente viven de hacer cómic español en España. Entonces creo que no podemos hablar como tal de industria, ¿no? Tenemos que pensar que ahora mismo, si los autores españoles que hacen cómics en España
hicieran un ejercicio de cuánto cobro por hora de trabajo y lo valoráramos realmente como valoramos una hora de trabajo en una oficina, en un supermercado, en donde quieras, nadie haría cómics en España. Salario mínimo ni llega. Bueno, salario mínimo, o sea, yo siempre lo digo y es real, yo hay cómics que he hecho por 12 céntimos la hora, 12 céntimos. ¿Vale? Entonces, si echamos cálculos de jornadas de 8 horas, sí, 8 horas al día son ganar 1 euro al día. 5 días, 5 euros a la semana. Es que es trabajar gratis. Tío. Es trabajar gratis, efectivamente. Entonces, si realmente hiciéramos un planteamiento de, hostia, voy a trabajar para ganar dinero, nadie haría cómics en España. Y por eso mismo creo que no podemos hablar de una industria, porque es que realmente la industria del cómic español en España se sustenta con la ilusión, el amor... o la estupidez, pasión, ¿no? Que al final es la pasión ciega de gente que nos flipa esto, que la mayoría de las veces tenemos otro trabajo, porque si no, evidentemente, estaríamos viviendo en un asilo, sí, ¿no? Nos tendría que dar de comer Cáritas, y eso no puede ser, ¿no? Tenemos que intentar darle un cambio. ¿Cómo? Pues no sabría deciros. Hombre, sí que lo sé, vendiendo. Si no vendemos cómics no vamos a llegar a ningún sitio y tenemos que conseguir vender TVOs, que es la base de todo. ¿Qué tal ha ido con el cómic de salvar la industria del cómic sin tener ni puta idea? Pues, ¿funciona bien o qué? El arranque está siendo muy bueno, yo la verdad es que estoy muy contento, es un cómic que también por sus características ha salido potente, ha estado funcionando bien, además con una editorial grande, una distribución de verdad, ¿no? Una distribución a nivel nacional, en todas tiendas, con promoción, y yo estoy contento. Es cierto que parece que, y esto es un poco mi labor de entrevistas, parece un cómic muy de nicho, ¿no? Parece que es un cómic que solo está hecho para gente del mundillo, para autores o para gente como vosotros, divulgadores, pero en realidad es un cómic que yo creo que luego se puede extrapolar un poco a la situación cultural que hay en España, ¿no? Hay gente que trabaja en la música, que se ha leído el cómic y me ha escrito para decirme, a ver, no es exactamente lo mismo, pero nos sentimos totalmente identificados con lo que me estás contando, porque es que vivimos como vosotros, o sea, pagamos por ir a salas a... Yo he tocado muchos años, desde los 18 años, y en el 2008, del 2008 al 2013, tuve un grupo que funcionaba, que grabábamos, y para ir a las salas había que pagar. Claro, es que yo conozco gente que se ha dedicado de manera profesional, entre comillas, ¿no? Pero bueno, que grababa ya grababa discos en estudio, que decía, joder, parece que... Y era como, no, es que pagamos por ir a las salas de tocar. ¿Cómo que pagáis? Sí, pagamos. O vamos a un bareto a tocar y nos pagan en cerveza. Venga, lo que os bebáis. Sí. Pero, o lo que saquéis en la entrada para vosotros. O lo que saquéis en la entrada para vosotros. ¿Qué dices? Perdona. Bueno, pues claro, entonces te das cuenta que el problema que tenemos quizás no es un problema solo de cómic, que eso también es algo que me repiten. Es que en el libro también está muy mal. Ya, bueno, yo sé que en el libro está muy mal, y que en la música está muy mal, y que en el teatro está muy mal, y que en el cine la mayoría está muy mal, pero yo hablo de cómics porque es donde trabajo, lo que conozco y lo que sé. Pero creo que a la vez eso también nos tiene que servir para que la gente del libro se pueda acercar a este TVO y verse reflejado de alguna manera, ¿no? Porque realmente donde tenemos un problema es en la cultura y en la concepción casi gratuita que tenemos en España de la cultura. Gracias, Javi. Me gusta. Recomiéndanos un cómic tuyo, de los que tú hayas hecho, que digas, toma, te recomiendo este que te va a gustar. Joder, me estás ahí poniendo en un aprieto, ¿eh? Uno tuyo. Pues hostia, pues es que te diría que depende de lo que te guste y depende de lo que quieras leer, pero lo que se hace habitualmente recomendar el último, que es Cómo salvar la industria del cómic sin tener ni puta idea, sobre todo porque quizás con ese cómic se puede uno dar cuenta de que hay que comprarse más cómics de Marquina y más cómics de gente que hace cómics en España, ¿no? Entonces primero te lees ese y cuando ves que dices, joder, esta gente está currando por nada, quizás te invite a decir, bueno, pues voy a comprarle Progenie, voy a comprarle Alien Albion, voy a comprarle otro de los cómics, Empel o Playa Honda o lo que saque. Y creo que es una buena manera de empezar con Marquina, porque aparte de ser un cómic divulgativo, es casi un ensayo, pero sí que tiene mucho del humor que yo suelo usar, de este macarreo que a mí me gusta emplear, y creo que es un buen punto de entrada, sobre todo para luego poder ir descubriendo al Marquina de la ciencia ficción, al Marquina de la espada y brujería, al Marquina histórico, un poquito a
El Marquina histórico es el que tengo ganas de ver, porque hice el crowdfunding de Servet. De Servet, sí. Y quería que me hablas un poco sobre esa obra. ¿Cómo te llegó y cómo decidiste hablar y cómo será el guión? Tengo mucha curiosidad. Pues Servet es un encargo de Ángel, del editor de Serendipia, que me escribe, porque él se había leído 1585 en Pel de Cascaborra, que es un cómic histórico, y me escribe para ofrecerme precisamente esto. Claro, Miguel Servet, aunque hay teorías que dicen que es navarro, a un tío de Huesca no le puedes decir que Miguel Servet es navarro, porque entonces tendría que ir a quemar Pamplona directamente con una antorcha. El parque de Huesca se llama Miguel Servet, mi hermana tiene una academia de inglés que está en la calle Miguel Servet, el hospital de Zaragoza se llama el Hospital Miguel Servet, es decir, Miguel Servet es un personaje aragonés que nace en un pueblo que se llama Villanueva de Sigena, que es un pueblo de la provincia de Huesca. Entonces, claro, cuando te proponen un personaje con el que tú tienes, no relación, pero sí que sabes quién es un personaje que tú sabes que descubrió la circulación pulmonar de la sangre, que Calvino lo quema en la hoguera, pues no me pude negar. Y entonces es cuando realmente empiezo a investigar y empiezo a entender que no tengo ni idea de quién era Miguel Servet y que no tenemos ni idea de quién era Miguel Servet, que probablemente es uno de los pensadores más importantes del siglo XVI, probablemente es uno de los pensadores españoles más importantes de toda la historia y que sobre todo es un personaje que es uno de los, yo digo que es uno de los primeros librepensadores, ¿no? Un hombre del Renacimiento, un hombre que es médico, que es astrónomo, que es matemático, que es filósofo, que traduce del latín, es decir, es un tío que es un auténtico coco. Y entonces se me planteó un poco la duda de cómo enfocar el cómic, y lo que hago es coger 3 libros importantes en la carrera de Servet, porque con cada uno de esos libros le condenaron, una iglesia lo condenó, lo expulsaron de la universidad y al final Calvino lo quema, entonces cada cosa que escribía como que le generaba muchísimos enemigos, ¿no? Pues se oponía a los dogmas de la iglesia, a la jerarquía, es decir, era un tío que era bastante tocapelotas, que además se podría haber librado de la hoguera, pero ahí es donde digo yo que era de Huesca, porque cuando ya había escapado se planta en Ginebra en medio de un discurso en la iglesia donde estaba Calvino y le dice a Calvino, aquí estoy. Claro, Calvino lo coge y lo quema, ¿no? Esta chulada, pero gira un poco en torno a esos 3 libros y cómo él se va relacionando con personajes importantes de la época, ¿no? Desde Carlos V hasta Ecolampadi hasta el propio Calvino, claro. Tengo muchas ganas de que salga porque yo creo que ha quedado, porque además el dibujo de Roberto es espectacular. Pues ya te digo, yo lo vi y dije, buah, ni me lo pienso, digo, voy a pillarlo. Sí, sí. Yo creo que queda muy bien y creo que hablé con Ángel y creo que en junio ya llega, van a cumplir plazos. Venga, la última. Recomiéndanos una de tus obras favoritas, que digas, tío, esta te va a encantar. Pues, por no irme a los clásicos, a mí un cómic que me flipa y que cada tomo que leo me gusta muchísimo es El Balas Perdidas de David Lapham. Me parece que es un TV de serie negra ejemplar de un artista que en cómics mainstream, por decirlo de alguna manera, cuando hace cómics gross, cuando esto creo que está en Batman, a mí no me gusta. Y sin embargo en esta obra que es suya, que es personal, que es independiente, hace uno de los mejores cómics de serie negra de la historia, ¿no? Un TVO realmente espectacular y que a mí me flipa y que creo que ahora acaba de salir el 8º tomo, o sea, son 6 tomos y ahora están haciendo como otra serie, pero que recomiendo fervientemente porque para mí es una de mis series favoritas de cómic y de serie negra. Pues, vale, de puta madre, tío. Me lo apunto. Apúntatelo. La gente lo estará viendo aquí al lado porque... lo vas buscado, a poner, ¿no? Lo habré buscado, claro. Lo habré buscado, sí, lo edita aquí en España, lo edita La Cúpula, el Balas Perdidas de Lapham, sí. Te voy a hacer. Pues nada, Javi, muchas gracias por tu tiempo y nada, nos vemos, nos seguimos viendo por aquí. Estaremos por aquí, por Úbeda, exactamente. Por Úbeda. Ahora empieza el sábado, con lo cual estaremos dando guerra. Gracias a vosotros. Hasta luego.